Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio con nuestra cuarta sesión académica del Servicio de Cirugía General. Esta sesión está a cargo de mi compañero Franco Segnini, residente de tercer año de la universidad, y yo, Catalina Marenco, residente de cuarto año de la universidad. Tenemos adicionalmente en el momento dos profesores invitados, el doctor Carlos Segnini, cirujano de tórax de la Clínica de Alta Complejidad del Caribe, y el doctor Rafael Beltrán, cirujano de tórax del Instituto Nacional de Cancerología. Bienvenidos y muchas gracias por asistir a esta sesión. Quisiera confirmar que el audio se escuche bien con los que están conectados. Sí. Listo, perfecto. Entonces, los objetivos de nuestra charla inicialmente, como bien es el título, es una aproximación general. Nosotros vamos a hablar de la epidemiología a nivel mundial y en Colombia. Vamos a hablar fisiopatología, factores de riesgos y clasificación, cómo se diagnostica, tamizaje, estadificación y su tratamiento, y en la actualidad cómo se está manejando el cáncer de pulmón. Todo eso con una aproximación general. Entonces, pues para empezar, a nivel mundial, cuando tomamos en cuenta las estadísticas de Globocan del cáncer de pulmón tomadas en 2020, vemos que el cáncer de pulmón es la segunda patología oncológica a nivel mundial, discriminado por ambos sexos. Y acá una de las cosas más importantes es que es el primero a nivel mundial que ocasiona una mortalidad de 1.800.000 personas y 18%, el que mayor mortalidad tiene entre todos los cánceres a nivel mundial. En esta tabla que podemos observar acá, vemos inicialmente que discrimina la incidencia y la mortalidad por género, y la traje acá porque lo que quiero resaltar es que en Asia Oriental es donde tenemos la mayor cantidad de incidencia y de mortalidad, seguido de Norteamérica, y que adicionalmente acá en esta última parte de la gráfica podemos observar que discrimina la incidencia por el desarrollo del país, y vemos que el que mayor tiene incidencia y mortalidad son países desarrollados y muy desarrollados. En esta gráfica piramidal, acá se discrimina a nivel mundial por género, y la primera diferencia que podemos observar es que la incidencia es mayor en hombres que en mujeres. Y en esta segunda gráfica observamos comparando incidencia con mortalidad, y lo que quiero resaltar acá es que, a diferencia de otros cánceres, la barra de incidencia es muy similar a la de mortalidad. Por eso es el es el cáncer número 1 a nivel mundial con mortalidad. Y acá también quisiera resaltar la segunda flecha. Nosotros estamos en Sudamérica, nosotros estamos por debajo de la media mundial de incidencia, y de aquí hacia arriba vemos que están principalmente los países europeos y asiáticos, y el porcentaje de diferencia es tan grande. Nosotros en Sudamérica es el 4.4% de nuevos casos, comparado con Asia el 59% y Europa el 21%. En cuanto a la mortalidad, también estamos similar, 4% en Sudamérica comparado con 61% en países europeos. Esta es probablemente una de las gráficas más impactantes e importantes de la epidemiología, y vemos que a nivel mundial el 57% de los pacientes a la hora de ser diagnosticados son un estadio 4 o una enfermedad metastásica. Un estudio realizado por la doctora Serna y la doctora Estela Martínez, son cirujanas de acá de Colombia, determinaron que el porcentaje de pacientes diagnosticados en estadio 4 era del 67%. Y lo importante de esto es que la sobrevida a 2 años de esos pacientes es del 24%, y a 5 años es del 4%. ¿Eso qué quiere decir? Que en Colombia más de la mitad de los pacientes que diagnosticamos con cáncer de pulmón, solo el 4% va a ser vivo a los 5 años. Con respecto a la edad, vemos que la edad media global del cáncer de pulmón es los 70 años de edad, siendo el mayor porcentaje entre los 65 y 74 años de edad. Ahora sí, enfocándonos en Colombia, acá lo que quiero resaltar es que el cáncer de pulmón es el quinto con respecto al resto de los cánceres, siendo el primero el cáncer de seno.
Y acá lo importante es que en nuestro medio es el segundo con respecto a la mortalidad, siendo el primero el cáncer de estómago, que ya es conocido ampliamente, que es el que ocasiona mayor mortalidad en Colombia. En esa gráfica es muy similar a las estadísticas mundiales también tomadas de Globocan. Vemos que la incidencia es más frecuente en hombres que en mujeres, 13 por cada 100.000 habitantes en hombres y 8 por cada 100.000 habitantes en mujeres. Este mapa de Colombia lo traje acá para hacer énfasis en que hay ciertas zonas de Colombia, ciertos departamentos en donde hay una mayor incidencia y mayor probabilidad de desarrollar cáncer de pulmón, y esto está directamente asociado al consumo de tabaco. Aquí vemos que esta gráfica azul, este mapa azul, vemos que el eje cafetero, Antioquia, y el Cesar y norte de Santander son quienes tienen un mayor consumo de tabaco, y esto nos va a generar una mayor mortalidad. Estos son dos mapas discriminados por sexo, masculino y femenino, y vemos que efectivamente lo que es Antioquia, eje cafetero, Cesar y norte de Santander, junto con Cundinamarca y Bogotá, se encuentra acá, son los que tienen una mayor mortalidad. Y esto nos lleva a hablar de los factores de riesgo, siendo el tabaquismo el principal y determinándose que más del 80% del cáncer de pulmón es asociado al tabaquismo. Esto se determinó aproximadamente en 1950, donde se consideró y se dictaminó que el tabaquismo era un factor causal directo del cáncer de pulmón. Y por eso, pues, me parece un poco pertinente traer acá esta imagen, que es la autopsia de un asesino. Es aproximadamente las sustancias más importantes del cigarrillo, y las dos que quiero resaltar son la nicotina, que es la que genera la adicción del cigarrillo, y el alquitrán, que es la que tiene esta sustancia que vemos acá abajo, que es la que se ha determinado en diferentes estudios, que es la principal en generar la carcinogénesis del cáncer de pulmón secundario al consumo de cigarrillo. Cuando uno habla, si uno compara una persona que no fuma con una persona que fuma, el riesgo es de 10 a 30 veces más de esa persona desarrollar cáncer de pulmón que una persona que no fuma. Y se estima que 1 de cada 6 personas que fuman van a desarrollar cáncer de pulmón. Sin embargo, el cigarrillo, como mencioné ahorita, que es el principal asesino en este cáncer, no solamente va a afectar directamente a la persona que fuma, sino que en ese estudio, en este artículo, menciona que hay un ambiente del humo de tabaco. El ambiente del humo de tabaco está descrito en un estudio que compararon una población solamente de mujeres, una mujer que estaba expuesta al humo de tabaco y que no fumaba, y una que no está expuesta y que nunca fumó, y vieron que el OR era de 1.24, es decir, que estar expuesto al humo de tabaco por personas que fuman aumenta en un 24% el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. Entre otros factores de riesgo, que no voy a ahondar mucho, pero sí es pertinente mencionar, está el consumo de cigarrillos electrónicos. El consumo de marihuana aumenta un 8% la probabilidad de desarrollar cáncer de pulmón, y las comorbilidades en sí del paciente, es decir, un diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tuberculosis e infecciones, principalmente neumonía por clamidia, VIH, infección por virus de papiloma humano, son los que se han descrito dentro de los factores de riesgo. Y por supuesto, entre la exposición a partículas ambientales y del trabajo, entre ellas carbón, asbesto y silicosis, son una de las más importantes. En cuanto a la clasificación, esta es la que se utiliza mundialmente, la clasificación de la WHO del 2015. Como podemos ver, hay una amplia gama de diferenciación de cáncer de pulmón. Sin embargo, solamente vamos a ahondar en los principales y a conocer con detalle cuáles son los más importantes. A nivel global y tradicionalmente, el cáncer de pulmón se ha clasificado en dos grandes grupos. Uno tiene de células no pequeñas o no microcíticos, y uno de células pequeñas o microcíticos. El 80% de las células no pequeñas son los cánceres de pulmón, y el 20% son carcinoma de células pequeñas. Dentro de estas no pequeñas se subdividen 4 grupos principalmente. El adenocarcinoma es el más frecuente, ocupa el 60% de este grupo, y el 40% a nivel global de todos los cánceres de pulmón. El carcinoma de células escamosas, el 20%, y acá ya empieza a disminuir la frecuencia, donde son mucho menos frecuentes,
carcinoma de células grandes y otros de células no pequeñas. Haciendo un poco de énfasis en el adenocarcinoma, que es el más frecuente de las células no pequeñas, vemos que podemos subdividirlo en in situ o mínimamente invasivo y adenocarcinoma invasivo. Y esto es muy importante, esta diferenciación, porque el pronóstico a 10 años de los pacientes con esta subclasificación es del 100%. Los pacientes pueden vivir una vida normal si se detecta en este estadio. ¿Cuál es la diferencia? In situ es que tenemos el cáncer sin patrón invasivo y que tiene un patrón de crecimiento del epídico. El patrón de crecimiento del epídico es que el cáncer está creciendo junto al tejido alveolar, el cual se encuentra totalmente intacto sin ninguna invasión. Y lo diferencia del mínimamente invasivo, que tiene un crecimiento tumoral menor a 5 milímetros. Cuando esto ocurre, ya consideramos que es mínimamente invasivo, sin embargo, buen pronóstico. A diferencia de ese paciente que tiene un adenocarcinoma invasivo con patrón lipídico, que es que podemos ver acá, que es uno de los menos agresivos, que son los que sobrepasan esa barrera de los 5 milímetros de invasión y tienen también diferentes características de patrón invasivo. Invaden ya sea vasos, tejido linfovascular, espacio aéreo, entre otros. El segundo patrón, que es más agresivo que el patrón lipídico, son el patrón acinar y papilar. Y por último están el patrón micropapilar y sólido. Aquí la diferencia entre esto es que el patrón sólido y micropapilar son los más agresivos, son los que tienen la mayor tasa de mortalidad y se diferencian, la principal entre ambos, entre estos grupos, es que acá pues un patrón pobremente diferenciado o indiferenciado, uno no identifica qué tipo de célula es cuál y el diagnóstico está dado por la inmunohistoquímica, que más adelante voy a mencionar cuáles son los más importantes, pero es el que nos va a ayudar a determinar que es un adenocarcinoma pobremente diferenciado, es la inmunohistoquímica. Con respecto al resto de los cánceres, para hablar rápidamente, el carcinoma de células escamosas se subdivide en tres: queratinizante, no queratinizante y basaloide. Eso realmente no tiene una relevancia en cuanto al pronóstico. Lo único que sí tenemos que tener en cuenta cuando nosotros veamos a un paciente con el diagnóstico carcinoma escamoso celular basaloide es que este paciente no va a responder a quimioterapia y va a ser mucho más agresivo que los dos previamente. Principalmente es como lo importante, tiene una inmunidad innata a la quimioterapia. Este carcinoma de células grandes o nos quiere decir que no se especifica dentro de otro subtipo, por las siglas en inglés, quiere decir que se le ha hecho estudio de inmunohistoquímica, se le ha hecho estudio de tinción y definitivamente no se ha encontrado un patrón celular ni una marcación de inmunohistoquímica que nos pueda encasillar este cáncer. Es solamente el 3% realmente y son usualmente cánceres grandes que son periféricos, al igual que el adenocarcinoma. El carcinoma escamocelular principalmente central, junto a vía aérea principal. Otros carcinomas de células no pequeñas, que ocupan el 10%, que son los que se clasifican como dentro del grupo de minoría, son los adenoescamosos, que son menores al 5%, y aquellos que son los pleomórficos, sarcomas, de células gigantes o células alargadas, entre otros. Para nosotros determinar el diagnóstico certero de esta patología, tenemos que tener en cuenta que el pulmón es el reservorio de la mayoría de las metástasis, ya sea de hígado, ya sea estómago, colon, recto, bueno, etc. El pulmón es uno de los principales reservorios. Por eso es tan importante esta parte que está acá señalada, que es el factor transcriptor de tiroides 1 y la NATSIM-A, que cuando nosotros tenemos una sospecha de una masa en el pulmón, que es cáncer del pulmón, y tenemos este marcador positivo, no tenemos que buscar en otra parte, ¿verdad? Sabemos que el cáncer es de pulmón, es un adenocarcinoma de pulmón, y podemos tener la seguridad de que el primario es del pulmón. ¿Por qué menciono eso? Porque en el ámbito hospitalario vemos que un paciente con una masa en el pulmón le empiezan a pedir colonoscopia, endoscopia, empezar a buscar el primario cuando ya tenemos una inmunohistoquímica que definitivamente nos dice que el primario es de pulmón. Con respecto al escamo celular, vemos que son estos marcadores de inmunohistoquímica. Con que tengamos uno solo positivo, ya pasemos el diagnóstico, excepto por uno solo, el P63. P63 puede estar positivo también en metástasis, entonces
exceptuando este, si tenemos uno solo positivo de los que están acá mencionados, ya podemos hacer el diagnóstico de cáncer primario de pulmón. Con respecto a las características de los pacientes, específicamente de cáncer de células pequeñas, acá en Colombia se fue un estudio donde participó el doctor Beltrán, que está hoy como profesor, donde caracterizamos, pues caracteriza la población en Colombia. Ellos tuvieron una población de 392 pacientes entre 2013 y 2018, la edad promedio fue de 65.9 años. Acá no hubo diferencia en el sexo, como vimos en las estadísticas de Globocan, acá fue similar, el tabaquismo fue del 53%, y lo que quiero resaltar de este estudio es que tienen una estadística muy similar con respecto a la global en cuanto al porcentaje de histopatología, adenocarcinoma de primero, carcinoma escamocelular de segundo, carcinoma celular grande de tercero, y que el 78.8% de nuestra población, del Instituto Nacional de Cancerología, el diagnóstico era un estadio 4. O sea, quiere decir que casi el 80% de las personas que se diagnosticaron en esta institución con estadio 4, como habíamos visto, la sobrevida a 5 años es del 4%. Son cifras realmente alarmantes y muy importantes en nuestro medio. Con respecto a la clasificación del cáncer de células pequeñas, coloqué esta imagen porque, según la clasificación de la OHU, luego del 2015, este carcinoma de células pequeñas formó a ser parte de esta clasificación grande de los tumores neuroendocrinos, que principalmente se subdivide en 4. Y lo más importante, el factor pronóstico que tomamos en cuenta es el índice mitótico, el índice del KI67 y la presencia de necrosis. Esto básicamente nos va a hablar de la sobrevida y del pronóstico. Cuando hablamos del carcinoide típico, carita feliz verde, quiere decir que es el mejor de los escenarios para el paciente. Sin embargo, es muy poco frecuente, del 1 al 2%, y se presenta principalmente en población pediátrica. Cuando hablamos de adultos, la edad media es de 45 a 55 años. De segundo está el carcinoide típico. Vemos que acá ya el índice del Ki67 empieza a aumentar, menor al 20-25%, índice mitótico de 2 a 10, y puede empezar a presentar necrosis focal o muy puntual, y el pronóstico de estos pacientes no es tan bueno como el típico, sin embargo no es tan perverso como esto que vamos a ver ahorita. El pronóstico a 5 años de sobrevida solamente es menor al 80%. Sin embargo, cuando lo comparamos con este cáncer de células pequeñas, carcinoma de células pequeñas es el más agresivo de todos los cánceres de pulmón. Pues ahorita los profes me corregirán, pero las estadísticas que pudimos ver en estos pacientes tienen a los 2 años una sobrevida menor al 10%. Y los pacientes que se tratan tienen una recaída del 100% todos los pacientes a los 2 años. Esto se caracteriza por un índice mitótico, el que dice usualmente al 60%, sin embargo en la bibliografía dice que es del 70 al 100%, es un cáncer que crece rápidamente y prolifera muy rápido, y un índice de proliferación que es el que mayor tiene del Ki67 del 50%. Por último, está el carcinoma neuroendocrino de células grandes. Este tumor también, junto con el anterior, tiene una historia muy importante, que todos los pacientes de estos dos cánceres son fumadores pesados, y este también es un cáncer muy agresivo. La sobrevida a 5 años es cercana al 30%. Pero como ya mencionado, el más agresivo y el que pues realmente tiene el peor pronóstico es el carcinoma de células pequeñas. Solamente es un tumor central que se ubica junto con las vías aéreas centrales. Esa fue la clasificación del WHO del 2015, y esto, junto con la nueva era y los nuevos tratamientos, es pertinente hablar de la clasificación molecular, porque en Colombia ya se empezó a implementar estas pruebas moleculares, y eso nos va a determinar el pronóstico, la respuesta al tratamiento inmunológico, y básicamente la sobrevida del paciente. El primero, y es como uno de los más frecuentes, es este factor, que es el factor de crecimiento epidérmico. Se presenta entre el 3 al 7% de los cánceres. El segundo más importante es la quinasa del linfoma anaplásico, también del 3 al 7%. ROS1
que este es un protoncogen tipo 1 receptor de tirosinquinasa. Y acá no aparece especificado en este artículo, sin embargo, en nuestro medio estamos haciendo el estudio, esto es importante, porque es uno de los marcadores genéticos para un tratamiento inmunológico específico que más adelante va a hablar mi compañera, que es el receptor neurotrófico o de tirosinquinasa tipo 1. Y en Colombia, como voy a mencionar pues al final, estos son los marcadores que se deben realizar en los pacientes que se diagnostica cáncer de pulmón, porque eso nos va a redireccionar la terapia. Y es de suma importancia, esto nos habla de la respuesta. Y por eso venimos acá a hablar del ligando de muerte 1 y los linfocitos infiltrantes de tumor, que son los TILs y el PDL1. ¿Cuál es la relevancia de este marcador genético, de este marcador molecular? Que este PDL1 se encarga básicamente de activar el sistema inmunológico, específicamente las células T del cuerpo, que se va a encargar de frenar esa respuesta del tumor y de que no siga proliferando. Y este TILS, como vemos acá por las siglas en inglés, es medir el ambiente alrededor del tumor, es la cantidad de linfocitos que infiltran el tumor. Y al medir esas dos, nosotros podemos hacer una clasificación molecular que se puede clasificar en 4 tipos y rápidamente lo que quiero mencionar acá es qué tan respondedor va a ser el paciente a ese tratamiento inmunológico que nosotros vamos a dar. Esta clasificación se empezó a estudiar en el 2015 y fue tomando un poco más de relevancia a medida que los tratamientos inmunológicos fueron surgiendo. Y el principal es este, el tipo 1, que vemos que tiene un TILS positivo, es decir, que tiene linfocitos alrededor del tumor y que tiene un PDL1 positivo. Quiere decir que son los pacientes que van a responder mejor, a diferencia de los tipos 2 que son o ignorancia inmunológica, que no tienen ningún marcador PDL1 y no tienen linfocitos alrededor, entonces pues la respuesta inmunológica va a ser mucho más pobre o prácticamente nula. Con respecto a la tamización de cáncer de pulmón, en Colombia, en el 2012, el Ministerio de Salud empezó a hablar de la importancia del tamizaje de los cánceres y dentro de este grupo de cánceres que incluyó colon, recto, de seno, metieron dentro de esta sección el cáncer de pulmón. Y no fue sino hasta el 2014 que salió la primera guía nacional de tamizaje y de tratamiento, manejo y diagnóstico del cáncer de pulmón, en donde junto y en concordancia con el NCC en el 2012 y el NLST, que ahorita más adelante voy a hablar de ese específicamente, se tomó la determinación que los pacientes que deben ser llevados a tamizaje son pacientes entre 55 y 74 años de edad, con un índice tabáquico mayor o igual a 30, y en aquellos pacientes que hayan tenido este índice y que hayan dejado de fumar en un tiempo de 15 años previos al momento en que pues, se quiera hacer el tamizaje. Algo relevante, y pues esto cambió a partir de junio del 2021, vemos que el Task Force de Estados Unidos del 2013, ellos que buscan captar un poco más de pacientes, entonces quisieron, ellos primero, desde el 2013 ampliaron la edad, 55 a 80 años, lo que hicieron fue disminuir el índice tabáquico, mayor o igual a 20, ya para ellos se debe hacer el tamizaje. Entonces, ¿cómo se hace este tamizaje? Inicialmente, a partir de aproximadamente 1960, la radiografía de tórax empezó a tomar mucho auge para determinar si realmente servía o no para disminuir la mortalidad del cáncer de pulmón. Y se hicieron múltiples estudios, se hicieron uno de los más importantes, un estudio prospectivo de 55.000 pacientes que compararon tomando radiografías cada 6 meses por 3 años y uno al principio y uno al final de los 3 años. Y vieron que, pues sí, efectivamente disminuía aumentaba la resecabilidad en los pacientes que se hacían más frecuencia, la radiografía, disminuía pues, el estadio de diagnóstico del cáncer, sin embargo, la mortalidad anual no disminuía. En 1970, en la Mayo Clinic, ellos hicieron el de Mayo Lung Project y empezaron a meter el estudio de citología mezclado con la radiografía a ver si le daba un poco más de poder. Sin embargo, esto no sirvió. La citología prácticamente en el ámbito del diagnóstico de cáncer de pulmón tuvo un rechazo global, a pesar de que en múltiples estudios intentó demostrar de que sirviera, realmente no sirvió para mucho. Y dado que en 1970 esto no sirvió, se dieron cuenta de que no estaban avanzando en el tema, empezó a surgir la tomografía computarizada de baja dosis.
El primer estudio grande fue el ELCAP, que es The Early Lung Cancer Action Project, que luego, eso fue en Estados Unidos, luego quisieron abarcar más países y se creó el ELCAP, que es el internacional, que abarcó 31.000 pacientes, y ellos se dieron cuenta que con este tamizaje, utilizando este método, el estadio de los pacientes que se diagnosticaban era del 85% en estadio 1, o sea, es decir, que realmente tenía un impacto importante en los pacientes. Sin embargo, cuando hablamos de mortalidad, en ese estudio que era tan grande e importante, no lograron tener un resultado significativo. Y ahí fue cuando surge este grupo muy importante a nivel mundial, que es el National Lung Screening Trial, que básicamente lo que ellos lograron y que ningún otro estudio lograba es que con este screening de tomografía computarizada bajo dosis se logró disminuir en un 20% la mortalidad. Y fue tanto así el impacto que este estudio no se completó. Ellos llegaron a un punto del estudio y dijeron, no, esperen, estamos viendo que los pacientes están muriendo más cuando utilizamos radiografía y esputo que esos pacientes con tomografía computarizada. Entonces tuvieron que parar el estudio porque realmente el cambio era significativo y una disminución del 20% pues es importante y relevante. Con respecto a esto, ya sabiendo cómo se hace este tamizaje, vemos que cuando encontramos un nódulo en el pulmón, y este es un tema totalmente diferente, por eso solamente voy a mencionarlo por encima, nosotros hay 3 escalas de riesgo, principalmente. Una de las más importantes y la más usada es el Brook University, la calculadora del Brook University, que básicamente toma en cuenta el tamaño, la ubicación, si es especulado o no, si está en lóbulos superiores, la edad del paciente, el consumo de cigarrillo, y globalmente lo que nos importa es esta cifra. Si nos da un riesgo por encima del 12%, quiere decir que el paciente tiene alto riesgo de tener ese nódulo, tiene alto riesgo de que sea cáncer de pulmón. Y dado esas calculadoras surgió esta escala, que pues es la forma de hablar universal. Yo acá en Colombia o en China o en Chile o Argentina, a donde sea que vayan, globalmente esta escala se determinó para tener un lenguaje unificado sobre el riesgo que tienen esos nódulos pulmonares. Y esta diapositiva principalmente hace énfasis en el nuevo Long-RADS que salió, que es la versión 1.1, se empezó a estudiar en el 2019 y en el 2020-2021 fue cuando se aprobó y básicamente los cambios son muy sutiles. El primero es que incluyeron estos nódulos perifisurales como benignos, pues son menores a 10 milímetros, y los 2 cambios grandes es cuando hablamos de estos nódulos que son principalmente los nódulos no sólidos, ¿sí? Como podemos ver, la diferencia entre uno y otro, vemos que un poco más exacto, aumenta la especificidad y la sensibilidad se mantiene igual. A grosso modo, y que es importante acá hay que tomar en cuenta el LONRADS, es básicamente si el nódulo es sólido, si es subsólido, cuando hablamos de subsólido es que tiene un patrón de vidrio esmerilado y otra parte sólida, y cuando definitivamente el nódulo es completamente sólido. Lo importante son los tamaños acá, y lo que quisiera pues, resaltar, como mencionaba, este no es una charla de nódulo pulmonar, pero los que son de alto riesgo son aquellos que son sólidos, mayores a 15 milímetros principalmente, aquellos que son subsólidos, como podemos ver acá en la presentación, eso que dice part solid, son los que son subsólidos, que tienen vidrio esmerilado, y parte sólida, son aquellos que cuando tiene vidrio esmerilado y le aparece una parte sólida mayor a 4 milímetros es de muy alto riesgo, y aquellos que, como había mencionado, que son sólidos, aquí la diferencia es que si en el seguimiento aumenta a 15 milímetros de alto riesgo o si aparece completamente de nuevo, mayor o igual a 8 milímetros. Ya esto se considera un paciente de alto riesgo y ya ahorita vamos a hablar sobre el enfoque de estos pacientes. En cuanto al diagnóstico y rápidamente, los pacientes sintomáticos son el 80%, que era lo que mencionaba, estadio 4, pacientes con una alta tasa de mortalidad a corto plazo. Y los asintomáticos son aquellos que se presentan con enfermedad precoz, son nada más el 20%, y los síntomas se pueden clasificar en aquellos que son primarios del tumor, es decir, dentro de la caja torácica, aquellos que son intratorácicos, pero que son ya por diseminación, y aquellos que ya son extratorácicos.
Los principales son tos, disnea, disconfort en el tórax y hemoptisis. En cuanto a la frecuencia de estos, vemos que el tos es la más frecuente, 75%. Seguido, como ya he mencionado, 50% dolor torácico, hemoptisis 35%, y el disconfort torácico. Acá cabe mencionar esto, que pérdida de peso del 68%. ¿Esto por qué? Porque los pacientes llegan a un estadio 4. Entonces, muchos pacientes que llegan a nuestra consulta se ven caquéticos, tienen síntomas constitucionales o incluso síndromes paraneoplásicos, que es un tema que no voy a mencionar. Pues entonces es muy importante indagar en la historia clínica y los síntomas del paciente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de lo que tenemos en la historia clínica? Hay un método invasivo y no invasivo. Invasivo son básicamente la cirugía, biopsias, toracoscopia, mediastinoscopia, los no invasivos, que son las imágenes y exámenes de sangre. La evaluación inicial del paciente con cáncer de pulmón es, como mencionaba, la historia clínica, examen físico, prueba de función pulmonar, examen de sangre, y acá viene lo más importante. Todo paciente que le sospechamos o tiene un diagnóstico de cáncer de pulmón, debemos hacer un TAC de tórax contrastado. Eso es lo importante. Tiene que ser contrastado para poder evaluar el mediastino. Según las recomendaciones de la actualización del CHEST, de la revista del CHEST sobre el diagnóstico y manejo, la actualización fue del 2003 al 2013, o sea, el último que ha salido, es que efectivamente debemos hacer el TAC de tórax contrastado para pacientes que se piense que tiene posiblemente alguna enfermedad metastásica. Se debe realizar un estudio complementario. Y acá viene esta recomendación. Si el paciente de inicio, yo pienso que se puede operar, pienso que puede ser resecable y curativo, debo hacer el PET scan de inicio, no simplemente que yo vaya a pensar que el paciente tiene una metástasis. Entonces, en resumen, paciente con cáncer o sospecha de cáncer de pulmón, hacer PET scan, porque nosotros no sabemos si va a tener metástasis, puede ser que lo tenga, más de la mitad tiene metástasis, un estadio 4. Y si no pensamos esto y pensamos en que puede ser realmente un tratamiento curativo, también toca hacer el PET scan, según las recomendaciones de esta revista. Entonces, a todos los pacientes que ingresen y que estemos sospechando cáncer de pulmón, hacer TAC contrastado de tórax y hacer un PET scan. Una vez que ya tenemos el diagnóstico, este algoritmo es de la revista del CHEST de 2003, como he mencionado. Tenemos un diagnóstico probable de una enfermedad metastásica. Acá quiero resaltar, y es lo más importante de este algoritmo, es que nosotros debemos buscar y estratificar al paciente por lo más grave. Si vemos una masa en el pulmón, vemos otra que está pegada a la pleura, yo me voy a la pleura, no voy a biopsiar la masa del pulmón. Si veo que tiene una masa en el pulmón, sospecho que es el primario, tiene una metástasis en otra parte del cuerpo, suprarrenal, hígado, riñón, debo biopsiar esa masa antes de yo biopsiar el pulmón, porque eso es lo que me va a dar el estadio más avanzado. En caso de ser positivo, ya redirecciono el paciente directamente a un tratamiento que ya pues mi compañera nos va a hablar. Entonces, paciente con masa en el pulmón y otra masa, biopsiar siempre la otra masa. El pulmón es lo último que se ve, lo último que se biopsia. Me salió negativo esa otra masa. Bueno, estas son las recomendaciones que apoyan pues, lo que acabo de mencionar. Si me salió negativo, yo debo buscar entonces ahora la estratificación nodal, que tenemos un N1, N2 o N3, ya sea por TAC aumentado de tamaño o por marcación por PET scan, o una probabilidad pretest alta, debo hacer la estratificación de esa estratificación nodal por mediastinoscopia o por endosonografía, ya sea endobronquial o endosonografía básica con biopsia por aspiración de aguja fina. ¿Cuál utilizar entre el EBUS y la mediastinoscopia? Yo ahorita voy a mencionar cuáles principalmente. Y por último, en caso de que nos salga negativo esta biopsia de estos nódulos, ya uno tiene que pensar en biopsiar el pulmón. ¿Se dan cuenta? Es lo último que yo voy a hacer. Ir a biopsiar el pulmón es lo último, ya cuando he descartado alguna enfermedad avanzada. Y acá ya determino si realmente vale la pena biopsiarlo o resecar el tumor directamente de una biopsia quirúrgica, que es lo que se llama. Entonces, ¿cuándo usar EBUS? Básicamente en todas las estaciones nodales, ya que este instrumento que pues no contamos con él en toda Colombia, realmente tampoco en todas las instituciones en Bogotá, pero siempre que lo tengamos disponible, vemos que acá podemos prácticamente casi todas las estaciones se pueden biopsiar. ¿Cuándo se debe hacer una mediastinoscopia o una toracoscopia?
para biopsiar un nódulo linfático en el mediastino cuando son tumores principalmente del lóbulo superior izquierdo. Es una recomendación grado 2B de esta revista. Ahora, ¿cuál nódulo voy a biopsiar? Yo cómo sé cuál es sospechoso, cómo sé cuál es de alto riesgo, cuál no es de alto riesgo. Entonces ellos nos dan este grado de clasificación radiográfica de los nódulos linfáticos en el mediastino. Vemos que cuando están engrosados discretamente, son aquellos que están aumentados mayor o igual a 1 centímetro. Los del grado C, son aquellos que son normales en el mediastino, o sea, menor a 1 centímetro, pero la clasificación o el estadio N1 son aquellos que están aumentados mayor o igual a 1 centímetro. Se clasifica que son clase 2 o estadio 1 central. Los clase 1 periféricos, que son el grado D, son aquellos que son ganglios normales, tanto en el todo mediastino como en la estación 1, pero tienen un tumor periférico. Y ese es el resumen de los criterios que menciona la guía de cuándo debo yo biopsiar ese nódulo, cuándo es sospechoso y cuándo debo hacer esos procedimientos invasivos. Visualmente, ganglios aumentados discretamente de tamaño, es decir, mayor o igual a 1 centímetro, que no tenga metástasis con o sin PET scan positivo. Esto es importante. Mayor a 1 centímetro con PET scan negativo, biopsiar de igual forma. PET scan positivo con nódulos linfáticos de apariencia normal en TAC, también se deben biopsiar. Aquellos que tengan una alta sospecha de compromiso de N2, N3, que esta alta sospecha son que estén aumentados discretamente de tamaño o que el PET scan estén positivos. Con sospecha intermedia de compromiso de N2, N3, son que tengan el PET scan y el TAC normales, apariencia normal, pero tienen un tumor central y tienen aumentados los ganglios de la estación N1. Y aquellos que tengan un estadio clínico periférico 1A, que fue el que acabo de mencionar ahorita, que es el grupo D, en donde tienen el TAC y el PET scan realmente normales, negativos para el mediastino, pero pues tienen ese tumor periférico. Y por último, para acabar pues, esta primera parte, que es el resumen global, por así decirlo, y la aproximación del cáncer de pulmón, traigo esta gráfica es de Colombia, 2022. Fue el estudio realizado por la doctora Serna, en donde es el abordaje inicial de nuestros pacientes acá en nuestro medio. ¿Qué le debemos hacer nosotros acá? Entonces, si es en estadio temprano, estadio intermedio, estadio ya avanzado, como he mencionado todos, TAC de abdomen, TAC de tórax contrastado, PET scan, y dentro de nuestro pues, medio, ideal también, aunque dentro de las guías mencionan que si se sospecha o no, la resonancia de cerebro contrastada. Nosotros usualmente acá a todo paciente se lo mandamos para descartar que tenga metástasis. Y por último, siempre a todos aquellos pacientes con estadio avanzado, realizamos los marcadores moleculares que acabo de mencionar para diferenciar a ver si el paciente va a ser buen respondedor o no y cuál terapia inmunológica le va a funcionar mejor. Esta gráfica, este abordaje es de nosotros acá en Colombia, de cómo se debería hacer. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa. Quisiera que los profesores invitados comentaran algo adicional con respecto a la estadificación o qué opinan con respecto a su experiencia en los centros en donde trabajan, cómo se realiza este abordaje inicial del paciente con cáncer de pulmón. Adriana, la doctora Adriana levantó la mano. Sí, doctora, la escuchamos. ¿Tiene el micrófono ahí? Ya, pues lo primero es felicitarte. Yo había tenido el gusto de oír esta conferencia en borrador contigo en mi rotación. A mí me asombra lo puntual que eres en los conceptos que deberían estar perfectamente claros en cáncer de pulmón. Tienes una tremenda claridad mental y me gusta mucho, a pesar de que sabíamos que esto era demasiado tema porque la complejidad del cáncer pulmonar es brutal. Me parece que ha sido tan conducente que cualquier persona que se quiera aproximar al tema tiene una foto bastante buena de lo que sucede en el 2022. A pesar de la precisión que tienes, debería yo solamente hacerte una corrección que es importante sobre el EBUS y las técnicas invasivas para la estadificación en cáncer de pulmón. Específicamente es que tú mencionabas que el EBUS nos permitía acceder prácticamente a todas las estaciones del mediastino y esa es una imprecisión. Digamos que una de las maneras de definir cuál va a ser
el tipo de estadificación mediastinal invasiva que escojamos en aquellos pacientes que, como muy bien dijiste, está indicado, los tumores grandes, mayores de 2 centímetros central o 3 centímetros centrales o que tengan un N1, esos pacientes que tienen la indicación de hacérseles estadificación invasiva, por cuanto es posible que el PET tenga entre el 12 y el 20% de posibilidades de no contarnos que efectivamente hay una metástasis microscópica, entonces nos vamos a la estadificación invasiva. Resulta que el EBUS es endoscópico, entras por la tráquea y por el árbol bronquial. Estaciones, por ejemplo, como las que están entre la aorta, las estaciones 5 y 6 para aórticos y ventana aortopulmonar, son difíciles de acceder, aunque no imposibles. Hay expertos en EBUS que se van transvasculares y pueden lograr las biopsias y está posible. Sin embargo, se necesita una curva de aprendizaje muy grande y en general lo hacen más los cirujanos que hacen EBUS, ese tipo de aproximaciones. Y pues tendríamos que entrar a las estaciones por toracoscopia, a algunas. Te puedo decir que el BAMLA, las técnicas de mediastinoscopia videoasistida o la técnica extendida que se llama TEMLA, pues tiene también unos plus. Pero sí debo decirte que no todas las estaciones se pueden acceder por EBUS, de ahí que haya ese cuadrito tan interesante que tú nos mostraste para estadificar EBUS con EUS, o sea, yéndonos, por ejemplo, a los paraesofágicos a través de endoscopia, haciendo, digamos, mezclando las técnicas, y yo creo que una de las cosas muy bonitas de que los cirujanos nos aproximemos al manejo intervencionista de la endoscopia de la vía aérea es precisamente que podemos mezclar que tenemos una cajita con muchos colores y podemos definir entre nosotros cómo poder diversificar la forma de acceder a una estación u otra. En cuanto a la parte que nos presentas molecular, también actualizada, también hecha, maravilloso. El artículo que mencionas hecho por mí, ya quisiera haber hecho este artículo del Journal of Thoracic Oncology. Yo participé y me da un orgullo haberlo hecho, o más bien que me hubieran invitado, pero fue un grupo muy grande liderado por el doctor Cardona, un increíble oncólogo fascinado por el pulmón, y tuvimos también la participación de la doctora Estela Martínez. Me encantó que hubiera citado los trabajos del Instituto de Cancerología y las cosas de nuestra estadística local, de manera que felicitaciones y gracias, porque para los asistentes este ha sido un resumen bien hecho del cáncer de pulmón. Te felicito. Gracias. Muchas gracias, Doc. Entonces, pues muy importante el aporte del aclarar de cuándo se realiza la... Ah, sí. Doctor Seguini levantó la mano. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Ah, bueno, no, primero, de acuerdo con Adriana, felicitarte por la revisión bastante clara y completa en el tema. De acuerdo con la estadificación del mediastino, que para el acceso a la ventana aortopulmonar y el grupo 5 y 6 paraórtico, a veces se necesitan otros procedimientos, como el procedimiento, la toracoscopia o la videomediastinoscopia extendida. Con respecto al tratamiento y a la sobrevida de los estadios 4, ha mejorado muchísimo con la inmunoterapia y los marcadores de las mutaciones genéticas. También es muy importante esa parte. De lo demás, te felicito, muy bien todo, de verdad. Muchas gracias. Ahora continuamos con Catalina. Yo tengo una duda. Sí, pero... ¿Cuál es el rendimiento de la prueba en nuestro medio del PET, sabiendo que tenemos tantos falsos positivos? Eso, el rendimiento, no tengo un porcentaje exacto del rendimiento, sin embargo, eso sí fue, como digamos, tema de discusión para evitar los falsos positivos, porque ellos consideraban inicialmente, según el National Lung Screening Trial,
menor a 4 milímetros. Entonces, ellos lo que hicieron, hablando con el, pues, discutiendo entre esos grandes grupos, con el EDELCAP y ese grupo, era aumentar, digamos, el tamaño a 6 milímetros, y por eso en el long ratch ellos aumentaron, antes consideraba sospechoso, cuando eran los no sólidos, digamos, mayor a 20, en el nuevo long ratch es mayor o igual a 30 milímetros. Entonces, realmente Te podemos porcentaje. rescatar un poco con eso, con esa respuesta, ¿sabes? Porque es una respuesta muy específica. ¿Quién está haciendo la pregunta para El doctor Bepán, profe de nosotros de cirugía, está acá presente. ¿El doctor qué? El doctor Bepán. Pues es una pregunta maravillosa, porque el PET ha ganado una vigencia enorme en nuestros mecanismos de diagnóstico y de estadificación, pero es un estudio muy poco específico. Su especificidad es bajita, es cercana al 40%. Es sensible porque nos muestra una lesión que es efectivamente hipermetabólica y que podría ser hipermetabólica, por ejemplo, por enfermedad granulomatosa en nuestro medio tan común o por alguna enfermedad infecciosa, pero sí que los valores de SV sí nos dan algunas señales de que sea más, digamos, estemos más aproximados a la malignidad. Entonces, tenemos una sensibilidad buena, 90% más, una especificidad mala, pero tenemos la posibilidad de que nos muestre banderas rojas y podamos dirigirnos hacia los sitios donde pudiera haber metástasis y tener la posibilidad de definir con esos resultados si nos vamos a estadificación invasiva o si nos vamos de una vez a la resección del tumor, porque no encontremos enfermedad metastásica distante, nos vamos a la resección del tumor y a una disección ganglionar extensa que nos permita tomar decisiones de adyuvancia. Pero la verdad es esa, que el PET sí tiene unos usos que cada vez están siendo más amplios, también en el diagnóstico del nódulo pulmonar, pero que nos deja unas limitaciones que ahí vamos sorteando. Digamos que las guías ahí nos van ayudando. Existe la estadificación invasiva, existen casos en los que uno puede abocarse a la resección de la lesión y una disección ganglionar lóbulo específica o bueno, como la escoja el grupo tratante. Yo no sé si eso responde su pregunta, doctor. Sí, sí. Tenemos levantada la mano del doctor Luis García y el doctor Rafael Beltrán. Entonces, concedo la palabra a el doctor Beltrán con el micrófono activo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, Franco. Muchas gracias por la excelente presentación. No son distantes de las apreciaciones que ha tenido Adriana con respecto a tu tema. Es un tema bastante difícil, sobre todo porque no se ve el día a día en la medicina ordinaria general. Qué bueno que estas universidades ya estén involucrando estos temas oncológicos que hacen parte y le dan valor social al médico egresado de esa universidad. El cáncer de pulmón que mata tanta gente en el mundo, quizá 2 millones de personas más o menos al año, de los 20 millones de personas que mueren por cáncer. Estamos entre un 18 y un 20% de las personas que mueren por cáncer, no mueren por cáncer de pulmón. En nuestro país es importante esta cifra, pero aún no toma la misma proporción que en otros países más industrializados. Desafortunadamente, el cáncer de pulmón en nuestro país se presenta en estadios muy tarde, como tú dijiste. Ha habido grupos oncológicos, cirujanos, oncólogos, radioterapeutas, etcétera, que han formado y han disminuido el tiempo, según la última entrega que hizo la enfermedad de alto costo, que fue evaluada recientemente, en la cual participé. El cáncer de pulmón debería tener un diagnóstico de cáncer temprano en más del 20% de los casos. En nuestro país no llega todavía al 10%. Sin embargo, los tiempos de diagnóstico y de inicio de tratamiento vienen en descenso. Es decir, se tratan de aproximar al ideal, pero aún no lo hacen. Se conjugan una cantidad de situaciones de orden social y de orden económico y de equipos para que esto no se dé.
Yo no voy a entrar tanto en los detalles porque han sido muy bien apreciados por mis antecesores, pero en general una sospecha de tumor primario de pulmón requiere una confirmación histológica, casi siempre. Las nuevas guías proponen y siempre resaltan esta opción. Luego viene el proceso de estadificación local y a distancia, en lo cual participan imágenes diagnósticas, metabólicas, etcétera, y por supuesto procedimientos invasivos. El tratamiento es consecuencia de la estadificación y de la histología y de los marcadores que se encuentran en cada uno de ellos, y posteriormente veremos entonces ya el seguimiento y el cuidado paliativo. No sobra decir que el pulmón es la primera red vascular que encuentran la mayoría de las células embólicas de primarios localizados en otros sitios. De hecho, se cree que el 50% de todas las malignidades en algún momento pueden estar haciendo presencia en el pulmón durante la vida de ese enfermo. Y para algunos, como los sarcomas, las lesiones metastásicas o tumores secundarios del pulmón suelen ser el primer sitio y a veces el único sitio de recaída como en los sarcomas. De manera que tampoco hay que desconocer que tanto la enfermedad primaria como la enfermedad secundaria son de ordinario frecuentemente solicitadas para evaluación. De manera que entonces esperemos que viene con el tratamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Beltrán. Tenemos el doctor Luis García para continuar con la charla. Ya puede comentar, doctor. Mi comentario era respondiendo la pregunta que hicieron ahorita en cuanto al PET. La gran utilidad que tiene el PET es que tiene un altísimo valor predictivo negativo en el mediastino. Y ahí es donde ha sido una herramienta que ha cambiado la estadificación. En los últimos 20 años, la estadificación con PET en cáncer de pulmón se volvió, absolutamente necesaria, ¿sí? Y básicamente es por eso, porque es una herramienta con un valor predictivo negativo supremamente alto y es de las cosas buenas que se han introducido en el cáncer de pulmón. Hay corrientes que tiran hacia otros lados, pero una verdad que es innegable es que el PET scan es una de las grandes herramientas de diagnóstico y de estadificación. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por su aporte. Entonces, daremos continuidad ahora con mi compañera Catalina Marín. Bueno, nuevamente buenas tardes a todos. Vamos a continuar con esta segunda parte de la charla en la que vamos a hablar sobre los sistemas de estadificación. Nos vamos a centrar en el TNM, la octava edición. ¿Con qué objetivo? Describir la extensión anatómica del tumor, facilitar la comunicación entre las personas que van a manejar este tipo de pacientes, ayudar a decidir qué tratamiento es el mejor para el paciente y nos ayuda a formar un indicador pronóstico que va a estar ligado a las características moleculares del tumor y a las características propias del paciente. Entonces, para hacerlo de una forma más gráfica, les traje estas imágenes que nos demuestran cómo se va a caracterizar cada uno de los componentes del TNM. En cuanto a la T, tenemos la T es la que nos va a definir el pronóstico y la resecabilidad del tumor. Entonces, lo vamos a dividir en tres en esta nueva clasificación, en T1A, que son todos aquellos tumores que son menores de 1 centímetro, T1B, aquellos que son de 1 a 2 centímetros, y T1C, que son los tumores que van de 2 a 3 centímetros. La característica general de estos tumores, y por lo que están dentro de la estadificación en T1, son que son tumores que están rodeados de tejido pulmonar o pleural, y que broncoscópicamente no tenemos evidencia
de infiltración o invasión más allá de los bronquios globales. Eso quiere decir que no llegan a los bronquios principales. En cuanto a los T2, vamos a dividirlos nuevamente, pues T2 en general son los tumores que van de 3 a 5 centímetros y que están condicionando una serie de características como la afectación de los bronquios principales, independientemente de la distancia que tengan hacia la carina, y la invasión de la pleura visceral asociado o no con atelectasias o neumonitis que pueden comprometer o una parte del tumor o todo del pulmón o todo el pulmón. Bueno, continuando, los tumores T3 son aquellos que van de 5 a 7 centímetros, están asociados a nódulos tumorales separados, pero en el mismo nódulo del tumor primario. Eso es importante. Y pueden invadir directamente la pared torácica, el nervio frénico y el pericardio parietal. Los tumores T4 son todos aquellos tumores que ya, en cuanto al tamaño, son mayores de 7 centímetros. Pueden estar asociados a nódulos tumorales en otro lóbulo diferente del tumor primario, pero que sea ipsilateral, y pueden estar asociados a infiltración de los grandes vasos, del diafragma, de la tráquea, de la laringe, el nervio laríngeo recurrente, el esófago y los cuerpos vertebrales. En cuanto a la estación nodal, vamos a ver que tenemos en N0 cuando no hay evidencia de que haya compromiso nodal, N1 es cuando el compromiso nodal es ipsilateral, ya sea peribronquial, iliar o intrapulmonar. El N2 son aquellos que tienen compromiso mediastínico ipsilateral y o subcarinal, y el N3 son todos aquellos que tienen compromiso mediastínico contralateral, que hay compromiso de líquido pulmonar, de los escalenos y supraclavicular. En cuanto al compromiso metastásico, vamos a ver que esto nos va a dar el principal determinante del pronóstico del paciente. Entonces, vamos a encontrar que puede tener compromiso metastásico intratorácico o extratorácico. Lo vamos a dividir M0 cuando no tenemos compromiso metastásico, M1 cuando hay presencia de metástasis a distancia. Y este a su vez lo vamos a dividir, como vemos en la gráfica, en M1A cuando tenemos nódulos en los lóbulos contralaterales o con compromiso ya sea de la pleura, el pericardio con un derrame maligno documentado. El M1B es todo aquello que tiene metástasis extratorácicas pero únicas, y el M1C son los tumores metastásicos con compromiso extratorácico múltiple en más de un órgano. En esta gráfica lo que queríamos mostrar es cómo nos va a ir cambiando el pronóstico dependiendo del estadio tumoral. Entonces vemos en verde los estadios iniciales en los que va a tener un mejor pronóstico el paciente, y vemos un amplio espectro hasta llegar a los estadios que están en rojo, que son los de peor pronóstico para el paciente. ¿Qué tenemos que hacer? Siempre se debe hacer una estadificación clínica previa a la cirugía, y una vez llevamos al paciente a cirugía se debe hacer una reestadificación patológica después de la cirugía. ¿Por qué? Porque lo que se ha visto en los estudios es que la mayoría de las estadificaciones previas al procedimiento, a tener la muestra patológica, lo que hacen es subestimar muchas veces la extensión tumoral. Entonces, por eso es tan importante hacer una reestadificación después de la cirugía. Esta gráfica, lo que quería mostrar básicamente es comparar cómo teníamos la séptima edición del TNM versus la que estamos usando actualmente. ¿Qué diferencias hay así a grandes rasgos? Que de acuerdo al tamaño tumoral van a cambiar ciertos estadios, sobre todo a nivel de T1 va a aparecer un tercer estadio que es el T1C. A nivel de el tamaño tumoral vamos a dejar los tumores de 5 a 7 centímetros como estadio 3.
los de más de 7 centímetros como estadio 4 y la invasión diafragmática ya lo dejamos como un T4. Esto todo va ligado a el pronóstico del paciente y los cambios en la supervivencia a 5 años, que lo vamos a ver más adelante. Y vamos a ver que dividieron en esta nueva clasificación el compromiso metastásico extratorácico en 2, porque esto también nos cambia abruptamente el pronóstico del paciente. Entonces, acá vemos cómo teniendo los estadios tumorales, vamos a ver que hay un descenso significativo en la sobrevida a 5 años, viendo que apareciendo este tercer ítem en el T1, el T1C tiene una diferencia en la sobrevida a 5 años con respecto al T1B, pero que no llega a ser igual a los T2. En cuanto a las metástasis, vemos un descenso abrupto de esta sobrevida a 5 años con los compromisos metastásicos y extratorácicos múltiples. Y en cuanto a los estadios de la enfermedad, lo que podemos ver es que aparece nuevamente un nuevo estadio, que es el estadio 3C, que tiene una disminución significativa de la sobrevida y se relaciona mucho o se parece mucho a la sobrevida que presentan los pacientes con enfermedad avanzada o un estadio 4. En cuanto al tratamiento, vamos a tener en cuenta siempre los factores propios del paciente, o sea, las comorbilidades y la función pulmonar del paciente, que nos va a decir si es posible llevarlo a cirugía o no. La histología del tumor, como les mencionó Franco, es muy importante para poder evaluar el pronóstico de estos pacientes, y la extensión tumoral. De acuerdo a la extensión tumoral, lo que vamos a hacer y lo que las guías han hecho tradicionalmente es dividirlo en estos 3 grupos. Los estadios tempranos, que son los estadios 1 y 2, los estadios avanzados, que son los estadios 4, y queda un grupo intermedio, que son los estadios 3, que más adelante vamos a hacer la aclaración. Entonces, en cuanto al manejo de los pacientes en estadio temprano, que son todos aquellos que tienen un estadio 1-2, que significa una enfermedad limitada a un solo pulmón, que no involucra el intestino y que no involucra otros sitios distantes. Entonces, la recomendación es a estos pacientes llevarlos a resección quirúrgica. Las guías de la Sociedad Americana de Cirugía de Tórax recomiendan, lo dan, perdón, con un grado de recomendación 1B. Tradicionalmente se ha llevado a estos pacientes a lobectomía. Se puede hacer abierta o mínimamente invasiva por VATS o RATS, VATS guiado video asistida y RATS asistida por robot, con un grado de recomendación 2C. Las guías lo que nos dicen es, idealmente a estos pacientes llevarlos a lobectomía mínimamente invasiva, pero dejan a consideración hacerlo de forma abierta dependiendo de las condiciones propias del hospital y la decisión del cirujano. Hay un grupo de pacientes que se puede llevar a segmentectomía. En las guías lo que está descrito es que son los pacientes que tienen una función pulmonar muy baja o múltiples comorbilidades que nos dicen que no puede ser llevado a una lobectomía. Entonces, a estos pacientes se les puede ofrecer una segmentectomía. Sin embargo, los nuevos estudios lo que han mostrado es que hay un grupo de pacientes que aparece, que son aquellos que tienen tumores periféricos pequeños, que se pueden llevar a segmentectomía. Esto actualmente es algo que es muy discutido. Pues no sé si alguno de nuestros invitados tiene alguna opinión al respecto, si se está haciendo acá en Colombia o no se está haciendo, porque pues realmente es algo que todavía está en estudios, pero se ha tomado la tendencia a nivel mundial a hacerlo.
No sé, alguien tiene que levantar la mano, ¿no? El doctor, de pronto, ¿no? El doctor Carlos Segnini tiene la mano levantada. No sé si quiera hacer algún comentario al respecto. Yo creo que al final, si quiere termina la exposición y al final comentamos, me parece mejor. Bueno, doctor. Pues el doctor Rafael Beltrán, ¿considera lo mismo o si quiere hacer alguna anotación al respecto ahorita? No, conclusión. Listo. Entonces, bueno, de estos pacientes los llevamos a resección quirúrgica, hicimos una resección quirúrgica completa, ¿cuáles vamos a llevar a quimioterapia? La recomendación es los pacientes que están en estadio 2. De estos, bueno, hay otro grupo que puede ser llevado a quimioterapia, que son los pacientes que están en estadio 1B, pero que tienen factores de riesgo para una recaída tumoral. Sobre todo aquellos que más adelante vamos a hablar están relacionados con la expresión de genes, como les había mencionado Franco, que pueden condicionar un comportamiento tumoral diferente. En cuanto a la radioterapia, la idea es que estos pacientes en estadios tempranos no se les hace radioterapia. ¿Qué pasa? Que hay pacientes que, como les explicaba, o la función pulmonar es muy baja o tienen múltiples comorbilidades, alguna otra contraindicación para cirugía o simplemente no aceptan el procedimiento, se les puede ofrecer radioterapia. Esto con un grado de recomendación 2B. Y los pacientes que llevamos a resección quirúrgica, pero que en el reporte de patología nos salen bordes positivos, estos pacientes sí deben ser llevados a radioterapia. Bueno, esto va en relación al pequeño grupo que les mencionaba de los tumores periféricos pequeños en los cuales se está planteando la posibilidad de hacer segmentectomía. Entonces hay que tener en cuenta que tienen que ser tumores menores de 2 centímetros, que sean periféricos y que no tengan afectación nodal. Esto confirmado por biopsia por congelación. ¿Qué se debe hacer cuando se lleva segmentectomía a los pacientes? Hacer una disección ganglionar mucinosa. Esto va a hacer que haya mejores tasas de sobrevida a 5 años, pues en lo que va de los estudios se ha visto que hay mejores tasas de sobrevida de 5 años, pero lo que llama la atención es que hay más recaídas locorregionales versus los pacientes que son llevados a lobectomía. En cuanto a la supervivencia libre de enfermedad, a 5 años los resultados realmente son muy similares, pero como les comentaba, esto es algo que todavía está en discusión y todavía se está estudiando si es bueno hacerlo o no. Como les mencionaba antes, ¿qué hacer con los pacientes que tenemos márgenes positivos? Radioterapia. ¿Con qué fin? Mejorar la supervivencia del paciente. Ahora, hay un grupo de pacientes que presentan recurrencia. ¿Qué vamos a hacer? Dependiendo de las características del paciente y del tipo de recurrencia, se puede plantear una resección adicional. Eso está dado dependiendo del lugar donde se haya dado la recurrencia. Hay pacientes que técnicamente no es fácil hacer una nueva resección o pues por condiciones específicas del paciente no es posible llevarlos a una nueva resección. Entonces, ¿qué vamos a ver? Pueden beneficiarse de radioterapia sola o acompañados de quimioterapia. En cuanto al estadio 3, que es un estadio locorregionalmente avanzado, tenemos un espectro muy grande de manejo, que va desde los pacientes que deben ser llevados a un manejo radical curativo, como pacientes que no pueden ser llevados, que deben ser llevados a un manejo ya más paliativo. Esto va a estar condicionado por el estado funcional del paciente,
las comorbilidades y la pérdida de peso, que se ha visto en los estudios que la pérdida de peso realmente es un factor importante que contribuye en el pronóstico del paciente. Un paciente que ha tenido una pérdida significativa de peso de más o menos el 10%, perdón, de más de 10 kilos de peso, disminuye radicalmente la sobrevida a 5 años. Y los estadio 4, lo que es lo mismo. Vamos a evaluar cuáles se benefician por lo general, los estadio 4, perdón, se benefician de manejo oncológico. ¿Qué es lo nuevo en cuanto al manejo de este tipo de pacientes que tienen un tumor avanzado? Entonces, lo que vamos a ver es que, pues como habíamos mencionado, la mayoría de nuestros pacientes van a llegar en estadios avanzados. ¿Qué estamos viendo? Que se debe hacer una terapia dirigida. Dirigida a estos marcadores, como son el factor de crecimiento, los receptores de factor de crecimiento epidérmico, el BRAF y el ALK, que van a condicionar un comportamiento tumoral diferente. Hay terapias estándar y lo que hacemos es que, de acuerdo a las características del paciente, vamos a definir cuál manejo le corresponde. ¿Qué tenemos? Que los pacientes con carcinomas escamosos, realmente es muy difícil y desafiante hacer una terapia dirigida, ya que este tipo de tumor lo que hace es que no tiene una baja prevalencia de alteraciones moleculares a las cuales poder dar una terapia target. Entonces, tenemos los agentes anti-angiogénesis, que lo que van a hacer es básicamente interrumpir ese proceso de angiogénesis que nos genera el tumor. ¿Cuáles tenemos? El bevacizumab, que es un anticuerpo monoclonal contra el factor de crecimiento endotelial vascular. Entonces, ¿qué hicieron? Lo que hicieron fue comparar los pacientes que llevaron a quimioterapia con carboxiplatino y paclitaxel con o sin bevacizumab. ¿Qué vieron? Que realmente sí hay una diferencia importante a favor del bevacizumab en cuanto a la tasa de respuesta objetiva, a la tasa media de sobrevida del paciente a 5 años y a la tasa de sobrevida general. Y lo otro que se demostró en esta tabla, en estos estudios, es que cuando comparamos bevacizumab contra el placebo, realmente sí hay un beneficio del bevacizumab. ¿Qué pasa? Que con este medicamento hay que tener cuidado con los pacientes que tienen un carcinoma escamoso. ¿Por qué? Porque en estos pacientes lo que se demostró es que hay una mayor tasa de hemorragias pulmonares cuando se usa el bevacizumab. Bueno, y pues la toxicidad va a estar dada más que todo por hipertensión, proteinuria, la hemorragia pulmonar, que si bien es grave y ya la encontraron relacionado al tipo histológico escamoso. Tenemos otros de los tipos de terapia target que tenemos son los inhibidores de tirosinquinasa, del receptor del factor de crecimiento epidérmico. Entonces, ¿qué pasa? Estos están más asociados en pacientes que tienen antecedente de tabaquismo, se expresa más este receptor, pacientes que tienen adenocarcinoma o que por lo general son de etnia asiática. ¿Qué medicamentos tenemos? El gefitinib y va direccionado específicamente a la mutación de este receptor. ¿Qué se han visto en los estudios?
Entonces, nuevamente, cuando comparamos la quimioterapia contra este inhibidor de tirosina quinasa, realmente sí hay una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la tasa de respuesta objetiva y la sobrevida libre de enfermedad. Esto a favor de este inhibidor de tirosina quinasa. Hay otros medicamentos que también son parte de este grupo de los inhibidores de tirosina quinasa, del receptor de factor de crecimiento epidérmico, que son el erlotinib. ¿Qué pasa? Esto entra ya a una segunda línea. Que se ha visto en los estudios que tenemos con este medicamento, lo que muestran es que en los pacientes que tienen una progresión después de haber recibido una quimioterapia con platino, se les ha dado el erlotinib y han presentado una adecuada respuesta en cuanto a la sobrevida libre de enfermedad y a la sobrevida general. Hay un grupo específico de pacientes que presentan una mutación wild type en la que realmente es contraproducente o realmente no hay un beneficio de este medicamento cuando se lo administramos a este tipo de pacientes. Por lo que se ha planteado hacer proteomic test con el fin de evaluar si va a ser un paciente que va a responder bien a este tipo de terapia o no. Y de acuerdo a eso definimos si continuamos con una quimioterapia de segunda línea. Que ha aparecido también recientemente la posibilidad de dar este tipo de medicamentos como adyuvancia. ¿Qué se ha visto? Que los estudios todavía están en curso y lo que quieren evaluar es en aquellos pacientes en estadios 1B a 3A, resecados completamente, mirar qué tan beneficioso es darles una adyuvancia con erlotinib. Esto, lo que se ha visto hasta ahora, lo que llevan es que puede asociarse a un retraso en la recurrencia de la enfermedad, pero todavía no está claramente definido y los resultados que llevan hasta ahora no son estadísticamente significativos. El otro grupo que tenemos son los inhibidores de la quinasa del linfoma anaplásico ALK, que están más, que se pueden relacionar más con adenocarcinomas o pacientes que han tenido antecedente de tabaquismo leve o que no hayan fumado en ninguna ocasión. Estos tres son los medicamentos que tenemos disponibles. El crizotinib, que es el primero que tenemos ahí, es nuestro medicamento que nos va a servir como primera línea. Entonces, ¿qué hicieron? Compararon este medicamento contra quimioterapia a base de platino y lo que encontraron es que si bien hay una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la tasa de respuesta objetiva y la sobrevida media libre de enfermedad, la diferencia en cuanto a la sobrevida general realmente es casi nula. Entonces, sí nos puede dar un poco más de sobrevida libre de enfermedad, pero pues se debe evaluar muy específicamente a qué paciente se les va a dar. Este segundo medicamento, el ceritinib, lo que se ha utilizado, es más como complemento de los pacientes que han tenido recaídas de la enfermedad o no responden bien o han tenido toxicidad con el crizotinib. Y el alecinib todavía está en estudios también en pacientes que han recibido previamente un inhibidor de la ALK. Bueno, estos medicamentos, sobre todo el crizotinib, tienen también una importante relación, no solo en la quinasa del linfoma anaplásico, sino, como les había mencionado Franco, en los pacientes que expresan ROS1. Y eso sí está establecido y se puede dar en este tipo de pacientes. Los inhibidores de BRAF
Nuevamente están más, todavía estos están en estudio, se relacionan más con pacientes que tienen un adenocarcinoma, que tienen una historia de tabaquismo pesado y están muy relacionados en pacientes que tienen melanoma. ¿Cuáles son los dos medicamentos? Vemurafemib y el dabrafenib, que este último es el que está en estudios para manejo de pacientes con cáncer de pulmón. ¿Qué sugiere y por qué los están estudiando? Es porque en melanoma sí han mostrado una adecuada respuesta y están haciendo y entonces, ¿qué? Bueno, nuevamente, en cuanto a las conclusiones de nuestra charla, saber que el cáncer de pulmón sigue siendo una de las principales causas de mortalidad en todo el mundo. Y cuando llegan a nosotros estos pacientes ya llegan en estadios avanzados y por eso el objetivo actualmente para el manejo de los pacientes va dirigido en estas terapias, valga la redundancia, dirigidas a marcadores específicos. Los inhibidores de la tirosinquinasa han mostrado una eficacia significativa y está dado más que todo porque tenemos varios marcadores moleculares predictivos para saber si se puede o no administrar este medicamento y qué tan bien le va a ir al paciente después de esto. También quisiera concluir dos cositas. Una de las principales es que el cáncer de pulmón, como mencionó Catalina, que era lo que hablamos con la doctora Serna, es una bomba de tiempo. Es algo que uno corre contra el tiempo y mientras uno más rápido haga el diagnóstico, más rápido el tratamiento, mejor le va a ir al paciente. Y con respecto a lo que mencionó el doctor Beltrán, que no tuve la oportunidad ahorita de mencionarlo, la oportunidad en Colombia, desde que se hace el diagnóstico hasta que damos tratamiento, ya está medido. Y son 49 días. Que si uno lo compara con otros países como Asia, Europa, no estamos muy distante tampoco. Ellos promedios son de 30 días, los mejores son de 24, 25 días. Y en esos estudios hacen la diferencia en el grupo multidisciplinario, que es la otra conclusión también en concordancia con mi compañera, que dado la agresividad y la mortalidad de este cáncer, las dos cosas más importantes es correr contra el tiempo y tener el equipo multidisciplinario, que incluye oncólogo, radioterapeuta, cirujano de tórax y neumólogo, para que entre todas estas especialidades haya un esquema, un grupo establecido, por así decirlo, como por ejemplo en Cancero, que ya todos saben qué tienen que hacer, en qué momento hacerlo, cómo hacerlo, por qué hacerlo, y lo más rápido posible. Y sería como lo último para concluir. Uno de nuestros profesores invitados quisiera decir algo con respecto al tratamiento de estos pacientes. Doctor Beltrán, ¿lo escuchamos? No, necesariamente hay que hablar de la cirugía como la gran protagonista del éxito en el tratamiento del cáncer de pulmón. Se subraya que la cantidad de pacientes que llegan a cirugía para tratamientos curativos es muy poca, por todo lo que ya sabemos.
Sin embargo, el tipo de cirugía que se ha hecho y que propone la única posibilidad de cura que tienen los pacientes, aunque algunos tratamientos farmacológicos hoy en día pueden hacer o cronificar al paciente, dejarlo mucho tiempo con control de la enfermedad o sin aumento de la misma, es la cirugía la que se ha reconocido como el pilar fundamental del tratamiento. En una segunda instancia, históricamente, con la secuencia histórica, la radioterapia, posteriormente la poliquimioterapia y últimamente la inmunoterapia, que son los 4 soportes hoy en día del tratamiento del cáncer de pulmón. Y en lo que respecta a la cirugía, si recordamos muy bien, que fue un colega precisamente el protagonista usuario de la primera neumonectomía exitosa. El doctor Gilmore era un ginecólogo de San Luis, operado por el doctor Graham por allá en 1933. Ambos eran fumadores, paciente y enfermo. El doctor Graham hizo la primera neumonectomía exitosa por cáncer y muchos años después tienen una foto juntos, aún fumando cigarrillos los dos. El paciente falleció después que su cirujano. Y curiosamente, el doctor Graham, que era fumador también, y que también participó en el primer trabajo que se hizo en Estados Unidos sobre la afinidad que tienen los pacientes que fuman de tener cáncer de pulmón. Él fue uno de los primeros que desarrolló ese link, esa asociación entre tabaquismo y cáncer de pulmón. A pesar de ello, el doctor Graham murió primero que su paciente, casi 20 años después, y murió de cáncer de pulmón. Entonces, esta es una historia fatídica, pero es una historia que también merece ser reconocida porque marca los hitos entre la causa-efecto de un agente con respecto al cáncer y a la vez fundamentó el tratamiento quirúrgico de esta enfermedad. Ahora bien, durante la primera mitad del siglo pasado, quizá la neumonectomía era la única propuesta quirúrgica. Luego vinieron otros cirujanos de la época y por allá en el año 50 del siglo pasado, en una reunión de cáncer de pulmón de la Asociación Americana ya se propuso a cirugías menores que la neumonectomía. Y entonces aparece ya la lobectomía propiamente. La lobectomía durante el segundo mitad del siglo pasado fue entonces la reconocida como el estándar del tratamiento, asociado a la linfadenectomía mediastinal. Pero la cosa no siguió allí. Aparecieron ya a comienzos de este siglo muchos editoriales de si menos es más. Hacer menos resección quirúrgica es mejor. Y por supuesto aparecen entonces estudios más o menos bien hechos sobre la fecunda intervención que tiene la cirugía, resecando menos unidades de intercambio gaseoso, es decir, menos parenquima pulmonar, y aparecen las resecciones menores o la resección. Las resecciones menores, en su primer intento, tuvo varios puntos de vista para tener en cuenta. Uno, la función pulmonar, que persiste actualmente. Un paciente con una función pulmonar muy pobre se beneficia más de una resección menor que una lobectomía o una bilobectomía y más aún de una neumonectomía. Posteriormente, además de la función pulmonar, el tamaño de la lesión. La lesión mayores a 3 centímetros no tienen ninguna opción en una cirugía menor. Entre 1 y 2 centímetros hay algunas variantes, siempre siendo preferente la lobectomía, luego la segmentectomía, que es una cirugía anatómica, y por último la cuña normal o lobectomía no anatómica. De manera pues que entonces el tamaño de la lesión se asoció además de la función pulmonar a elegir la posible resección menor que podía llevarse a cabo. Pero también fue importante
por supuesto, valores propiamente anatómicos y patológicos, como la presencia más reciente y ya publicada de ocupación del espacio aéreo, que también va a ser determinante a veces de elegir o no una resección menor. Hoy en día, pues, una lesión periférica que por supuesto no tenga sospecha de ganglios mediastinales y que tenga una función limítrofe y un paciente que, teniendo en cuenta el aspecto de la edad, que también fue tenido en cuenta inicialmente, mayor a 72, otro dice 74 años, podría beneficiarse de una resección menor. Hoy en día se sabe que los cánceres de pulmón que se diagnostican después de los 72 años, lo más probable es que el enfermo fallezca por las comorbilidades del mismo tabaquismo que le ocasiona el cáncer o por eventos cardiovasculares y no necesariamente por el cáncer. De manera que una resección menor no estaría tan alejada de la realidad de ese enfermo. Todo debe examinarse en contexto. Las guías son más afines hacia una tendencia o hacia otra, pero esta situación debe ser tenida en cuenta en los grupos multidisciplinarios. Muchas gracias. A usted, doctor, muchas gracias. Si puedo añadir un comentario al resumen de tratamiento quirúrgico que hace Rafa, muy, digamos, muy en la línea de tiempo y muy acertado. Es que no solamente la cirugía es el pilar del tratamiento del paciente potencialmente curable, sino que las herramientas que la doctora se esmeró en describir como terapias, inmunoterapias, terapias dirigidas, inhibidores de tirosina quinasa, digamos, son un panorama positivo en la enfermedad. Sin olvidar que la cirugía es ese pilar fundamental del paciente curable. Una cosa que todavía queda sin resolver, todavía hasta este momento está sin resolver, es cuál es el mejor momento de la quimioterapia y de la inmunoterapia. Si es como terapia neoadyuvante o si es como terapia adyuvante. La literatura no es contundente. Hay metaanálisis que han mostrado, como el de Watanabe, uno, el de Bofa, otro de la Universidad de Yale, Watanabe, un japonés, que muestran que en sobrevida no hay ninguna diferencia entre quimioterapia neoadyuvante y quimioterapia adyuvante. Y los estudios con inmunoterapia hasta este momento han demostrado que este tipo de tratamiento mejora de manera importante la sobrevida en los pacientes, tanto como quimioterapia, como neoadyuvancia, ¿sí? Asociado a quimioterapia neoadyuvante, como el estudio Checkmate 816, o como adyuvancia, y muestran los mismos resultados. Es decir, el timing del tratamiento adyuvante es una cosa que todavía estamos en deuda de conocer qué es mejor, si antes o después. Hasta ahora es exactamente lo mismo. Muchas gracias, doctor. No sé si alguien tenga un comentario adicional. Felicitarlos a los dos por ese esfuerzo. Comprender esta enfermedad es titánico, es muy difícil y han hecho un gran esfuerzo. Me parece muy interesante la manera como hicieron el abordaje. Cata, no te frustres por lo difícil que es comprender el tratamiento del cáncer de pulmón, porque realmente es difícil. Si te haces un esquema mental, es lo que hemos dicho hasta ahora: cirugía y otras terapias. La cirugía para el paciente potencialmente curable, las otras terapias cada día evolucionando en torno a una menor morbilidad para el paciente y a ser más específicos y a irnos directo al blanco, a la terapia que llamamos target,
a la comprensión profunda de la enfermedad, de su epigenética y de su genética, y a la posibilidad de que comprendamos que la prevención de los factores de riesgo, la comprensión de la enfermedad desde el punto de vista genético, el mantenimiento de sociedades más sanas, libres de humo, entornos más sanos, nos va a dar la posibilidad de encontrar menos cáncer de pulmón o de encontrarlo con buenos programas de tamizaje en estados tempranos. Y en el caso del tratamiento, pues buscar activamente esos pacientes que se puedan tratar quirúrgicamente porque podamos curarlos, que son el 14% nada más hoy en día, y comprender la paliación también, que es una cosita que era lo único que te quería agregar, y es que el cuidado paliativo en cáncer de pulmón debería estar desde el momento de la sospecha diagnóstica o del diagnóstico confirmado hasta el fin de la vida del paciente. Esta es una enfermedad que puede ser penosa, que puede ser dolorosa y que puede necesitar un equipo que nos ayude a sacar el mejor partido de la función pulmonar del paciente o de las otras morbilidades. Los neumólogos, los paliativistas estarán siempre del lado del tratamiento de las comorbilidades, de los dolores y de las cosas que haya que paliar en los pacientes. Entonces, dentro del eslabón tratamiento será siempre una parte muy importante el cuidado del paciente y de sus síntomas y la paliación en los momentos en que ya se haga necesaria, y para eso también estamos los cirujanos, por supuesto, en los derrames pleurales y en otros tipos de paliación quirúrgica, pero pues también en no quirúrgica. El manejo de los síntomas es fundamental y es francamente importante en la sensación del paciente de cómo su proceso lo va aliviando, ¿no? Así su pronóstico sea malo. Entonces, solo para agregarte que el cuidado paliativo es uno de los pilares fundamentales, la cirugía el más fundamental, si nos lo preguntas a nosotros, es el que cura, y mirar, tener los ojos muy atentos al estudio genético de nuestros pacientes para darles posibilidades cuando se nos escapan de la posibilidad quirúrgica. Listo, doctora, muchas gracias. No, a ustedes. Muchas gracias por la invitación y por las excelentes presentaciones. No, muchas gracias a ustedes, doctores, de verdad. Muy importante. Muchas para gracias, nosotros muchas que estén gracias. acá. Esta semana. Felicitaciones y muchas gracias por la invitación. Muy Gracias, orgulloso, excelente. Tegnini, muy orgulloso tendrá que estar. Sí, claro, muy orgulloso, claro que sí. Un abrazo.